Hola, hace 10 años cuando empezó este canal, uno de los primeros videos que publiqué se refería al tema de la gente que cree que nuestra sociedad está basada en los valores cristianos, la sociedad que hoy prevalece en muchas formas distintas, pero con bases similares, en Europa, en América, en buena parte de Asia y en Oceanía. La idea de que esta sociedad tiene sus pilares en las ideas de la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y en la interpretación que las distintas iglesias cristianas han hecho de esos libros antiguos, está muy arraigada entre muchas personas. Muchos, simple y sencillamente como ideología, defienden la idea de que hay que recuperar los valores cristianos. Hace 10 años cuando hice esto, y por eso creo que hay que retomarlo 10 años después, estábamos enfrentando sobre todo el problema del terrorismo islamista que había atacado en Estados Unidos y en Europa, pero que sobre todo atacaba y sigue atacando de manera brutal a otros musulmanes, a personas que los islamistas creen que son musulmanes de segunda o musulmanes que actúan como no deberían actuar los verdaderos buenos musulmanes y por lo tanto los masacran con enorme alegría. La gran mayoría de las víctimas del terrorismo islamista han sido musulmanes. Pero en estos 10 años ha surgido o resurgido un elemento que siempre estuvo presente, que es el terrorismo cristiano. Su momento crítico fue quizás en 2011, cuando un personaje, siguiendo las enseñanzas de Cristo, que se supone que es la religión de la paz, el amor, la tolerancia, etc., procedió a decir que toda Europa debería regirse por los valores cristianos y para subrayar su idea asesinó a 77 personas en Noruega, 69 de ellos adolescentes que fueron cazados como animales durante largas horas en la isla de Utoya, en Noruega, por el delito de pertenecer a las Juventudes Socialistas de aquel país, una organización de la que han salido además muchos de los principales políticos noruegos. A partir de ese momento ha habido una serie de ataques que están basados no solamente en las ideologías racistas y de ultraderecha y supremacistas, sino también religiosas. Por ejemplo, en los últimos tiempos, en 2018, en octubre de 2018, en Pittsburgh una persona atacó una sinagoga asesinando a 11 personas, un buen cristiano que creía que estaba haciendo lo que deben hacer los cristianos, mientras que otro buen cristiano en 2019 en Christchurch, en Nueva Zelanda, asesinó a 51 musulmanes en una mezquita. No a terroristas islamistas, no a personas violentas, a personas normales y corrientes que son musulmanes como pueden ser de cualquier otra religión y que estaban pacíficamente rezando en su templo y fueron asesinados brutalmente. Creo que esto hace necesario esta vinculación de la ultraderecha con la idea de los valores cristianos y esta idea de que tenemos una especie de compromiso con el cristianismo en las sociedades actuales, creo que merece ser analizada, creo que merece ser cuestionada, creo que merece ser enfrentada a los hechos y a partir de los hechos determinar si es así o si nos están mintiendo. Cuando hablamos de valores cristianos, sin embargo, hablamos de dos cosas que son distintas. Una es lo que está contenido estrictamente en los libros del Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia y que tienen pasajes tremendamente contradictorios. Hay momentos en que uno puede defender dos posiciones radicalmente opuestas acudiendo a versículos distintos de la Biblia. Y esto se debe a que no es un libro, como creen algunos, creado por una deidad, sino que lo han escrito seres humanos a lo largo de 3000 años con todos los defectos y problemas que tienen las narraciones y las decisiones de los seres humanos y con los cambios que sufren las sociedades a lo largo del tiempo. Lo segundo que se quiere decir con valores cristianos es la práctica cristiana, es decir, la interpretación que las iglesias y las jerarquías han hecho de lo que se dice en la Biblia, los añadidos que se le han ido haciendo al paso del tiempo, distintas formas mitológicas que se han adherido a la Biblia por parte de las distintas iglesias cristianas, pero sobre todo su práctica, es decir, aquellos valores que se usaron efectivamente para darle orientación a las sociedades que vivieron dominadas por las religiones cristianas. La práctica cristiana son los valores esenciales que la gente tuvo en el pasado y que nos dicen que deberíamos volver a ellos y quizás eso es lo que hay que cuestionar, si esos valores son tales y si deberíamos volver a ellos o deberíamos huir de ellos a gran velocidad.
Quizás la idea más profunda, más extendida, más amplia y más intensa de nuestra sociedad es la idea de que todos somos iguales. Cierto, todos somos diferentes entre nosotros, simple y sencillamente por genética, todos somos genéticamente diferentes, e incluso ahora sabemos que los gemelos idénticos tienen diferencias epigenéticas importantes. Pero ante la ley, ante nuestra sociedad, en nuestra dignidad personal, todos somos iguales. A la hora de votar, y ya hablaremos de democracia, el voto de todos nosotros vale exactamente lo mismo. Tenemos derecho a la misma justicia, tenemos derecho a las mismas oportunidades. Esa idea de igualdad entre todos los seres humanos, independientemente de cualquier cosa, es contraria absolutamente a los valores cristianos. Los valores cristianos, la cristiandad, se han basado en la idea de que hay diferencias que son insalvables. Hay gente que ha nacido para ser esclava y hay gente que ha nacido para ser libre. Hay hombres que están hechos para mandar y mujeres que están hechas para obedecer. Hay personas como los homosexuales que deben ser asesinados. Hay personas que tienen ciertas enfermedades en la piel que le llamaban lepra y que, por cierto, no tiene nada que ver con la lepra como infección que conocemos hoy en día. Había que echarlos del pueblo o había que matarlos o había que excluirlos de ciertas actividades, que ciertos pueblos eran distintos, inferiores a los cristianos, que quienes tenían creencias distintas como los judíos o los musulmanes también eran absolutamente despreciables, que la igualdad no existía. Y las diferencias las fue estableciendo en dictámenes claros la Iglesia a lo largo de los años. Recuerdo cuando en el siglo XVII uno de los papas decide que es ilegítimo esclavizar a los indios en América y por lo tanto todos los esclavos indios deben ser liberados, no que los liberaran, pero bueno, fue lo que dijo el Papa, pero los negros no, los negros sí podían ser esclavos porque eran menos que humanos. La práctica cristiana era establecer esa desigualdad y la máxima desigualdad, y volveremos a ello, era por supuesto la desigualdad entre la monarquía, los aristócratas y los plebeyos. Eso sin contar las enormes diferencias que hay entre la grey, las ovejas, el rebaño, los creyentes comunes y corrientes de infantería y los sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenales y papas que están destinados a llevar a ese rebaño de ovejas hacia donde Dios les ha dicho que hay que llevarlo. Porque ellos no solo hablan con Dios, Dios les responde, que es la parte difícil del acto. La desigualdad es la creencia fundamental de todos los valores cristianos. La justicia es una de las expresiones fundamentales de esta igualdad. Todos esperamos ser iguales ante la ley, ya sea en calidad de acusadores o de acusados. Que lo que se considere no sea quiénes somos, de quién somos hijos, si somos ricos, si somos pobres, si somos negros, si somos blancos, si somos cristianos o somos judíos, sino que se nos juzgue con base en los hechos reales. Y este elemento de juzgar con base en los hechos reales es una novedad jurídica importante. Hasta hace 300 años, más o menos, la idea misma de usar pruebas y evidencias para determinar la culpabilidad o inocencia de una persona no eran lo más extendido. Lo que se utilizaba eran los juicios por ordalía. Los juicios por ordalía, que significa prueba, eran juicios en los cuales se establecía una prueba determinada y Dios decidiría si alguien ganaba la prueba y era inocente o la perdía y era culpable. Tenemos, por ejemplo, el juicio por combate, que todavía podemos ver en Juego de Tronos, cuando hay un combate para determinar si Tyrion mató o no a su padre, pero también había otras formas de acercarse, usar, tomar con las manos o lamer hierros candentes, y luego el sacerdote vería las manos o los pies o la lengua y vería si habían sido quemados demasiado o Dios había intervenido y habían sido quemados menos de lo que deberían ser quemados, y con base en eso se determinaba si alguien era culpable o inocente, y no forzosamente para ponerle una multa, sino muchas veces en juicios de vida o muerte. Cuando la justicia toma las ideas de la ciencia y dice, mira, para aceptar una afirmación hay que tener pruebas sólidas, pruebas que vayan más allá de toda duda razonable, pruebas contundentes, pruebas convincentes, pruebas relacionadas con la realidad objetiva, con los hechos, y no con mis creencias, mis suposiciones, o si se levantó con dolor de cabeza el juez, es cuando empezaron a cambiar las cosas. El esquema de justicia, el sistema de justicia que tenemos, el Estado de Derecho que tenemos, es totalmente contrario a la idea de que la culpabilidad y la inocencia las determina Dios mediante pruebas, combates o decisiones del señor obispo.
La tolerancia es meramente por su existencia contraria a los valores cristianos esenciales. Así como hemos hablado de la desigualdad y de la facilidad con la que se hace la injusticia, la intolerancia a los diferentes, la intolerancia a una gran cantidad de grupos humanos ha sido constante, es constante en los dos niveles de valores cristianos, en los valores de la Biblia y en los valores de la práctica cristiana. Ya se establece la intolerancia hacia ciertos pueblos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando Dios ordena masacrar directamente a pueblos enteros como los amalecitas, o cuando San Pablo, el fundador de la iglesia como la conocemos, determina cómo debe ser la esclavitud y por qué el esclavo debe ser obediente y sumiso ante su amo. Y Saulo de Tarso, San Pablo, también nos dice por qué la mujer no debe enseñar y por qué la mujer debe callar cuando está en congregación. El conocimiento es otro aspecto de la experiencia humana con la que tiene relaciones diplomáticas muy difíciles el cristianismo. Primero que nada, rechaza todo conocimiento que vaya en contra de las enseñanzas de la iglesia, sea la iglesia que sea, en contra de las enseñanzas de la cristiandad. Y por otro lado, el conocimiento que sí acepta, prefiere que lo tenga solo un grupo de personas, como lo hizo en la Edad Media al encerrar el conocimiento en conventos y en monasterios e impedir que la gente normal, común y corriente tuviera acceso a ese conocimiento. De hecho, el catolicismo prohíbe hasta hoy a los cristianos leer la Biblia porque no la vayan a interpretar mal. Y uno de los puntos de confrontación con algunas de los reformistas protestantes fue precisamente el derecho de la gente a leer la Biblia y de leerla incluso en su propio idioma. Pero la difusión del conocimiento no agrada a la iglesia. Yo siempre me he preguntado si Gutenberg, en lugar de imprimir primero una Biblia y luego otros libros, hubiera impreso alguna otra cosa, algo que presentara dudas o cuestionamientos respecto de la religión, si no habría tenido un camino mucho más difícil la imprenta. La imprenta tuvo un camino muy difícil en los países islámicos, por ejemplo. En todo el Imperio Otomano fue rechazada porque, bueno, primero que nada, por temor a que dañara o perjudicara o fuera impura con el Corán, pero sobre todo por temor a que difundiera otras ideas entre la gente que fueran contrarias al Corán o contrarias al sultán o al califa o al jefe político y religioso de la gente. Era mejor que la gente se mantuviera en la ignorancia, porque la ignorancia es una forma de controlar a la gente. Esto tampoco es una novedad y nunca lo ha sido para la iglesia. Aunque la imprenta se empezó a extender en Europa con cierta amplitud, rápidamente la iglesia tuvo que inventar algo para impedir que los católicos leyeran los libros que se estaban imprimiendo y que podían ser perjudiciales para la iglesia. Inventó entonces el Index Librorum Prohibitorum, el índice de libros prohibidos que se estuvo publicando, si mal no recuerdo, hasta el siglo XIX, si no es que hasta principios del siglo XX, donde se hacía la lista de todos los libros que no debía leer el buen cristiano, el buen católico, porque se iba a contaminar, iba a pecar y podía acabar en el infierno, que usted sabe es el lugar a donde un Dios amantísimo manda a toda la gente que opina distinto que él. El conocimiento fue rechazado quemando a Giordano Bruno, el conocimiento fue rechazado obligando a Galileo a abjurar de sus descubrimientos, de lo que había visto, simplemente para poder salvar la vida y morir en una prisión domiciliaria lejos de sus amados telescopios. El cristianismo ha rechazado muchísimas formas de conocimiento, incluyendo, por supuesto, el descubrimiento de los mecanismos de la evolución por parte de Charles Darwin. Siempre se ha opuesto al conocimiento, al descubrimiento del conocimiento y a la difusión del conocimiento. Esta idea que tenemos de que el conocimiento es patrimonio de todos y que está además consagrada en la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948 es contraria a la idea de la Iglesia de que el conocimiento debe ser administrado por aquellos que están más cerca de Dios. El cristianismo se ha opuesto al conocimiento. Se ha opuesto a su investigación, se ha opuesto a los descubrimientos y se ha opuesto a la difusión del conocimiento entre la mayoría de la gente. Es totalmente contrario a la idea que tenemos de que el conocimiento es patrimonio de toda la humanidad, que los descubrimientos científicos son patrimonio de toda la humanidad. La Iglesia anglicana, por ejemplo, se oponía a que las mujeres se sometieran a anestesia durante el parto porque eso contravenía la disposición del Génesis de Dios que castigó a la mujer diciéndole que pariría a sus hijos con dolor. No fue sino hasta que la reina Victoria decidió tener un hijo con anestesia cuando se empezó a extender la práctica en el Reino Unido. Hoy mismo en todo el mundo, iglesias cristianas rechazan por igual la teoría de la evolución que la igualdad de la mujer. Rechazan los conocimientos que nos han dicho que no es cierto aquello que creíamos en el pasado. El conocimiento
y la difusión del conocimiento y la libertad de investigación y la libertad de cuestionamiento no son valores cristianos, son valores que para poderlos tener todos hubo que combatir al cristianismo. Paso rapidísimamente por la libertad. La libertad es algo que la Iglesia nunca ha defendido. Los seres humanos son creación, son criaturas, son ovejas del rebaño, deben ser humildes, deben ser obedientes. La obediencia es algo que le encanta promover a las iglesias. Debe ser callado, debe ser resignado. Las mujeres sobre todo deben ser enormemente resignadas y no ejercer su libertad. Y algunas partes de su libertad son inimaginables para el cristianismo, por ejemplo, la libertad sexual de las mujeres. La de los sacerdotes ya es otra historia. Todas las ideas de libertad que apreciamos, que nos gustan, que nos hacen sentir que vale la pena vivir la vida, son enemigas absolutas de la concepción que del ser humano y de su función en el mundo tiene el cristianismo. Y con todos estos elementos y algunos otros, llegamos al concepto clave de la democracia. La democracia, la idea de que el gobierno y las decisiones de gobernanza de una sociedad la toman los miembros de esa sociedad, es decir, que son soberanos. La Iglesia, desde el momento mismo en que se plantearon las democracias, defendió el derecho divino, defendió la idea de que la autoridad sobre los seres humanos es dada por Dios a través de los monarcas. La idea de que los monarcas son, como decíamos, superiores, seres distintos, mejores que la gente del pueblo, y que Dios les había dado la misión de legislar, de gobernar, de controlar a esa grey humana. La Iglesia, al momento en que empiezan los movimientos en pro de la democracia en el siglo XVIII, se opone violentamente a ellos. La Ilustración encuentra a la contrailustración enfrente, diciendo no, el derecho de los reyes, la realidad tal como está hasta hoy está bien y ustedes la quieren subvertir con ideas que son contrarias a Dios. La idea de que los seres humanos se pueden regir a sí mismos sin tener en consideración las religiones. La idea de que nosotros votamos a nuestros gobernantes y los quitamos. La idea de que nosotros elegimos a las personas que hacen las leyes y cambiamos las leyes conforme van evolucionando. Todas esas ideas son contrarias a la idea del derecho divino y a la idea del ordenamiento de la sociedad por la vía de los dictámenes, las decisiones y las creencias de una u otra religión. La democracia es profundamente también anticristiana. Viendo todo esto, es muy difícil creer que debamos volver a los valores cristianos, debamos volver a la monarquía, a la sumisión de la mujer, a la esclavitud, al racismo, a la intolerancia, a la guerra santa, a la Inquisición, a la quema de brujas, a todo lo que ha hecho con base en sus valores el cristianismo, que no es distinto ni mejor que de lo que han hecho otras religiones, porque todas las ideas religiosas terminan provocando dolor, destrucción, tortura, humillación e indignidad en otras personas. Las sociedades que hemos creado a partir del siglo XVIII, las sociedades de la democracia, de la igualdad, de la justicia, del Estado de Derecho, de la tolerancia, de la comprensión de lo diferente, del conocimiento, del progreso, de la técnica y de la ciencia, de la libertad de todos los seres humanos como valor fundamental, ha sido en contra de los valores cristianos, ha sido a contracorriente de la práctica cristiana. Quien diga que quiere defender los valores cristianos no está defendiendo la democracia, la libertad, la igualdad, la justicia, la tolerancia, está defendiendo precisamente lo contrario, y por eso precisamente es necesario oponerse a ellos. No se trata, por supuesto, de perseguir a las religiones, aunque algunos se sienten enormemente perseguidos cuando simple y sencillamente se les cuestiona, pero sí se trata de poner a las religiones donde deben estar, en el mundo interior, en las convicciones personales, en las creencias de cada persona. Hemos creado sociedades de seres humanos libres e iguales que dignamente buscan mayor justicia y una vida mejor a través del conocimiento y una vida social más amable a través de la tolerancia. Todos estos valores se han impuesto gracias a que hemos sacado a las iglesias de la centralidad de la sociedad. Y es lo que debemos seguir haciendo.
Lo que hemos logrado es enormemente imperfecto, pero sumamente prometedor. Y seguir adelante en ello no se logra volviendo a la Edad Media, que es a donde quieren volver quienes hablan de volver a los valores cristianos tradicionales. El progreso no se encuentra en el pasado, el futuro no se encuentra en la antigüedad y, por supuesto, una vida mejor no la vamos a conseguir volviendo a todas esas ideas que hicieron que la vida de antes fuera, desgraciadamente, mucho peor que la que tenemos hoy. ¿No cree usted?